Soy Alma Arara Mountain, y el año en que mi mundo se resquebrajó limpiamente en un antes y un después fue cuando cumplí los 13. Si quisieras que marcara el instante exacto en que mi familia decidió que yo era parte del paisaje en mi propia historia, no sería un lento amanecer, sino una nota adhesiva pegada en la nevera. Quédate en casa de una amiga, volvemos en una semana. Te queremos. Sin firma, sin explicación, solo la elegante letra de mi madre que sonaba a indiferencia. Se fueron a Florida la mañana de mi cumpleaños. Mi hermana mayor, Jasmine Mountain, subió una foto con su maleta rosa y un pie de foto alegre sobre tiempo en familia, mientras Lily Mountain, mi hermana pequeña, la siguió con emojis de palmeras. Yo esperé en el porche con la mochila equilibrada sobre mis rodillas, convencida de que la nota era solo el principio y que alguien, quien quiera que fuera, estaba a punto de llegar. Una tía, un vecino, un golpe de suerte. Nadie llegó. Las farolas se encendieron y un perro me ladró como si no perteneciera a la puerta de mi propia casa. Calenté un burrito que ni siquiera me gustaba y lo comí en el mostrador, fingiendo que el zumbido del microondas contaba como conversación. Para el segundo día, seguía insistiendo en que todo era un error. Para el cuarto, otro pensamiento empezó a susurrar, uno que quería alejar. Tal vez no fue un accidente. Ser la hija del medio siempre había significado servir como el puente silencioso entre el acto estrella y el final. Jasmine coleccionaba premios y letras universitarias. Lily tenía recitales de baile, aparatos y fiestas con cupcakes a juego. Yo tenía responsable, que los adultos realmente usaban para decir invisible. Pero ser olvidada a propósito introdujo un tipo de silencio completamente nuevo. 6 días después, salí de la biblioteca con una torre de libros prestados apilados como armadura. El calor temblaba tan fuerte que difuminaba incluso mi sombra. Fue entonces cuando un coche negro brillante redujo la velocidad hasta la acera, sus ventanas deslizándose como algo de la vida de otra persona. ¡Alma! ¡Sorpresa! En una voz que reconocí a medias. Tío Richard, el rico que había dejado las vacaciones familiares antes de que yo pudiera multiplicar con 2 dígitos. Mamá siempre lo llamaba engreído. Lo que ahora entiendo era su código para «él mantiene sus límites». Sus ojos observaron mi mochila, mi pelo pegado por el sudor y la sonrisa tensa que usaba como escudo. ¿Por qué estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Florida, dije. La palabra se sentía absurda, como decirle que habían volado a otro planeta. ¿Y tú estás aquí? Ya veo, dijo en voz baja. Lo que siguió sonó como un comentario que no debía haber escuchado, y luego vinieron las palabras. Sube, no vas a caminar a ninguna parte esta noche. Todas las charlas de seguridad que había oído sobre extraños le sonaron en mi cabeza, pero mi estómago vacío, después de 3 noches de fideos instantáneos y una de cereales secos, ofreció su propia lógica más fuerte. El hambre también cuenta como peligro. El coche olía a cuero y a algo agudo y nuevo, no a cítricos o perfume, solo al olor a dinero que no se ha echado a perder. Condujo a una cafetería con cabinas rojas agrietadas y tartas atrapadas bajo cúpulas de cristal. Cuando la hamburguesa y el batido llegaron, los miré como si pudieran desaparecer si parpadeaba demasiado tiempo. Él no me presionó para hablar, me dejó comer primero, luego preguntó sobre la escuela, sobre amigos, sobre lo que me importaba. Historia, dije, aunque principalmente las partes que todo el mundo mal recuerda. Esa respuesta le hizo sonreír ligeramente, como si acabara de descubrir un pequeño secreto sobre mí. Cuando llegamos a mi calle, no se molestó en aparcar, solo dejó el motor al ralentí y me dijo que hiciera una maleta. Parpadeé. ¿Qué? No te vas a quedar sola en un sofá en una casa oscura mientras tus padres compran protector solar. Empaca, Alma. Algunos momentos abren el mundo como si tuviera bisagras ocultas. La puerta giró y su casa se sintió como otro planeta por completo. La cama de invitados parecía demasiado suave para tocarla. Me senté con cuidado en el borde, con miedo incluso de arrugar la manta. Él se apoyó en el marco y levantó una ceja. ¿Piensas dormir erguida para siempre? Susurré que no quería ensuciar sus sábanas. Se pueden lavar, dijo con una media sonrisa que contenía calidez en lugar de burla. Las cosas existen para ser usadas, no para ser temidas. La mañana llegó con zumo de naranja vertido en un vaso de verdad. En casa, nuestros vasos eran souvenirs bañados por el sol que aún olían débilmente a plástico. Sostuve su vaso como si fuera a romperse por mirarlo mal. «Es solo zumo, no un acuerdo legal», bromeó. «Bebe». Cuando el profesor preguntó quién asistiría a mi reunión esta semana, él no dudó antes de responder. «Yo iré».
El peso tranquilo de esas dos palabras aflojó algo dentro de mí que había estado apretado durante meses. No sabía qué hacer con la generosidad. Cuando me compró unos vaqueros y un suéter, escondí las etiquetas, convencida de que querría devolverlos. Cuando me dio dinero para el almuerzo, lo guardé y comí galletas, porque gastar se sentía como una transgresión. Pasaron 12 días antes de que me encontrara en la cocina a medianoche, agachada sobre una caja de cereales. «¿Por qué?», dijo desde la puerta. «¿Estás ensayando para hacer un mapache?». Le dije que no quería tomar demasiado. Abrió la nevera, sirvió pasta en un bol, la calentó y me la acercó. «Si está en esta casa, pertenece a todos los que viven aquí», dijo. «Eso te incluye a ti también». Asentí, tragando el escozor en mi garganta, decidida a no dejar que las lágrimas cayeran en la pasta. Llorar parecía extravagante, y no quería sentirme endeudada. Seguía esperando que la puerta principal temblara con la llegada de mis padres, que me exigieran que volviera como algo prestado demasiado tiempo. Pero los días seguían pasando. Luego las semanas, ningún golpe, ninguna llamada. Jasmine llenaba su feed con fotos de playa con subtítulos sobre hermandad eterna, y Lily posaba con conchas pegadas a su mejilla. Mi nombre nunca apareció debajo de nada de eso. El tío Richard vino conmigo a la conferencia escolar donde la consejera se sentó en una silla de metal y dijo frases como callada, potencial y subestimada. Él no discutió, solo tomó notas y después compró un escritorio para que tuviera un lugar donde estudiar que no fuera el suelo. Arregló una cita con el oculista que yo no sabía que necesitaba. Y después vino el dentista, el médico, el corte de pelo, la atención rutinaria que no me daba cuenta de que era rutinaria. Nunca dijo que le debiera nada. Simplemente lo llamó mantenimiento, como si yo fuera alguien a quien valía la pena mantener en buen estado de funcionamiento. A los 13 años todavía empujaba los límites. Un sábado me quedé hasta tarde con una amiga, olvidando enviar un mensaje porque no sabía qué contaba como toque de queda. Cuando entré de puntillas alrededor de la medianoche, esperando la explosión, él me entregó un sándwich. «Me alegro de que estés viva», dijo. «La próxima vez envía un mensaje. De lo contrario, asumiré que estás en una zanja y saldré a comprar una pala». El tono uniforme era más desarmante que la ira. Sonaba a cuidado, pero con estructura. No todo eran reglas y horarios. A veces me llevaba a su oficina. Me decía que observara cómo la gente se hablaba. «La mitad del éxito es el tono y el apretón de manos», murmuró una vez, estrechando la mano de un cliente. «El resto es aparecer cuando todos los demás inventan excusas». Lo dijo a la ligera, pero se me quedó grabado, una especie de mapa. Esa primera festividad bajo su techo, esperaba una tarjeta de cortesía y una sonrisa educada. En cambio, me entregó un diario encuadernado en cuero con mis iniciales grabadas en oro. «Escribe lo que notes», dijo. «Incluso las cosas tontas, especialmente esas». Toqué la textura de la cubierta, medio asustada de que pudiera morder. «Gracias», logré decir, aunque las palabras salieron torpes. No estaba acostumbrada a poseer algo permanente. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con una foto. Mis padres, Jasmine y Lily, con pijamas idénticos junto a un árbol impecable. El pie de foto decía, «Tradiciones de los Mountain». Sin etiqueta, sin mensaje, ni siquiera un «te echamos de menos». Miré fijamente hasta que la imagen se difuminó en color y luz. Miré el diario que reposaba en mi regazo y abrí la primera hoja en blanco. Escribí, «Aquí, las cosas están hechas para ser usadas, no temidas». Luego, «Si algo está dentro de esta casa, pertenece a todos los que viven en ella». Finalmente, añadí, «Estoy en esta casa». Las palabras parecían demasiado asertivas, como si hubiera tomado prestado el coraje de otra persona. Aún así, cuando cerré la tapa y volví a trazar mis iniciales, algo débil se agitó dentro de mí. Desconocido pero cálido. No era seguridad, todavía no, pero tal vez el borrador de ella dibujado a lápiz. No sabía entonces que la cabina de la cafetería y este pequeño libro se convertirían en las bisagras que lo girarían todo. Años después, en un lugar que olía a cuero y a leyes, esas páginas serían mi columna vertebral, cuando otros luchaban por mantenerse en pie. Por ahora, solo tenía 13 años, acurrucada entre sábanas que susurraban a limpio en lugar a cansado, empezando a aprender una verdad imposible. No era desechable, no había sido olvidada, solo extraviada, y alguien finalmente había encontrado mi pestaña y me había colocado donde pertenecía. Para cuando cumplí los 14, el tío Richard había llegado a 2 conclusiones sobre mí. Primero, mi postura era atroz. Segundo, debajo de esa mala postura llevaba una promesa. Me tocaba el hombro cada vez que me encorvaba.
Ponte derecha, Alma. No eres un signo de puntuación. La gente te cree más cuando pareces que ya te crees a ti misma. Al principio, sonó como una frase de un póster, pero con el tiempo, empecé a sorprenderme a mitad de la joroba, enderezándome, fingiendo confianza hasta que empezó a sentirse real. Los profesores lo notaron. Empecé a hablar, a levantar la mano, incluso a unirme al club de debate después de que me sobornaran con pizza. En mi primera competición, mi voz temblaba como la de los malos oradores, pero aún así, gané, argumentando que los gatos eran mejores mascotas. Cuando el juez lo anunció, vi al tío Richard al fondo, sonriendo con esa sonrisa tranquila que decía, «¿Ves? Te lo dije». En casa, no era solo un cuidador, era una colección de lecciones disfrazadas de vida diaria. Nunca predicó sobre el impulso o la gratitud. Él los vivía. Cuando le pedí un teléfono nuevo, me dijo, «Suena genial, ¿cuánto has ahorrado?» Parpadeé, «Nada». Entonces lo apreciarás el doble una vez que te lo hayas ganado. Así que conseguí mi primer trabajo, empacando comestibles. Mi primer cheque de pago decía 73.16 y lo agité como un trofeo. Él no lo tomó. En cambio, me llevó al banco. Regla de 2 partes, dijo. Ahorra la mitad, gasta la mitad. Así, puedes disfrutar hoy sin robarle al mañana. Puse los ojos en ese momento, pero más tarde me di cuenta que esa frase era la columna vertebral de todo lo que construí. Las vacaciones solían ser algo que temía. Las cenas navideñas solían sentirse como producciones teatrales para las que nunca había audicionado. En casa del tío Richard, la Navidad tenía un ritmo más tranquilo, pero era plena de una manera más verdadera. Sus regalos no eran extravagantes, solo elegidos con cuidado. Una copia de Matar a un ruiseñor usada con cariño. Una pluma estilográfica que se sentía sustancial en mi mano. Una bufanda que, según él, combinaba con mi cara de debate. Mientras tanto, mi teléfono vibraba con fotos de las montañas. Mis padres, Jasmine y Lily, posando junto a palmeras y mesas que parecían puestas para revistas. Nadie nunca escribió, «Ojalá estuvieras aquí». El dolor aún me escocía, pero ya no me vaciaba como solía hacerlo. En cambio, me recordaba que estaba aprendiendo cómo podía ser la familia cuando no todo era un espectáculo. Una Navidad me entregó una pequeña caja. Dentro había un llavero de plata grabado con Mountain y Carlton. «Un trabajo en progreso», dijo. Lo miré confundida. «¿Un trabajo en progreso?» Él sonrió, porque eso es lo que somos ambos. Tú estás aprendiendo a construir. Yo estoy aprendiendo a no hacerlo solo. Las palabras me fallaron, así que simplemente lo abracé. Fue torpe, como 2 personas tratando de recordar un idioma antiguo, pero él no me soltó primero. Esa noche, en mi diario, escribí, «No necesitas sangre compartida para compartir un hogar». Para los 16 años, empezó a llevarme a su oficina durante los veranos. Estaba aterrorizada, rodeada de trajes planchados, escritorios relucientes y gente que se comportaba como si la gravedad funcionara diferente para ellos. Durante las presentaciones, se inclinó y susurró, «Relájate, se ponen los pantalones una pierna a la vez, algunos incluso se caen al hacerlo». Me reí y el miedo se disolvió. Eso se convirtió en nuestro chiste recurrente cada vez que me sentía pequeña. Una pierna a la vez, chica. Me enseñó cosas que ninguna clase escolar tocó jamás. Cómo escuchar antes de responder. Cómo ver lo que la gente quería decir en lugar de lo que decía. Cómo apretar una mano como si lo dijeras en serio. La mitad del mundo fanfarronea, me dijo una vez. La otra mitad se disculpa por existir. Aprende a no hacer ninguna de las 2 cosas. Esa fue la primera vez que creí que tal vez podría construir algo más que solo sobrevivir. A los 17, el contraste entre de dónde venía y dónde estaba ahora se sentía lo suficientemente agudo como para sacar sangre. Jasmine llenó su feed con publicaciones de aceptación universitaria etiquetando a todos menos a mí. Lily posó junto a su coche nuevo, con el pie de foto. «Gracias mamá y papá», su sonrisa tan brillante como la pintura. Miré esa foto mientras el tío Richard preparaba té y murmuraba, «Ni siquiera se ponen en contacto, ni un solo mensaje, ni siquiera un feliz cumpleaños». No levantó la vista de su taza. «¿Cuánto tiempo piensas esperar a que se acuerden de ti?» La pregunta rompió el silencio como un trueno en una habitación cerrada. No respondí, y él no lo esperaba. Esa noche, dejé de esperar a que los Mountain se vieran la vuelta. En cambio, comencé el largo trabajo de recordarme a mí misma. Durante mi último año de secundaria, el tío Richard me entregó una pequeña caja antes del baile de graduación. Dentro había una pulsera delgada de plata con una pequeña A grabada.
No busques la aprobación, Alma, dijo. Busca la paz. La aprobación es prestada. La paz es algo que conservas. No lo sabía aún, pero esa frase era una señal para todo lo que seguiría. El desamor, la traición, el enfrentamiento que me diría todas sus lecciones. Pero en ese momento, simplemente sonreí, me abroché la pulsera y le dije que sonaba como una galleta de la fortuna. Él se rió. Entonces, asegúrate de abrirla antes de que se ponga rancia. Esa noche, bajo las luces de guirnalda y un DJ que amaba el volumen más que el ritmo, me reí sin comprobar si alguien se daba cuenta, sin una correa invisible que me retuviera, sin una nota pegada a la nevera que dijera, volvemos en una semana. Solo yo, Alma Mountain, inacabada pero real, finalmente aprendiendo lo que se sentía ser vista. La universidad nunca había sido parte del guión que mis padres escribieron para mí. Jasmine era la prodigio con becas, Lily, la niña dorada con trofeos y tiaras, y yo, la que se esperaba que fuera realista. Taquigrafía familiar para no esperes demasiado. Si no fuera por el tío Richard, podría haberme quedado dentro de esa limitación. Él no simplemente me dio la matrícula, me hizo luchar por cada parte. Nos sentamos por horas en la mesa de la cocina rodeados de hojas de cálculo, guías de préstamos y formularios de ayuda financiera hasta que los números se confundieron. Primero las becas, insistió. Segundo, las subvenciones. Mi ayuda cubre los huecos, no la base. Así que busqué. Había una beca para estudiantes zurdos. Pasé 2 semanas aprendiendo a escribir con la izquierda. Otra para descendientes de apicultores. Compuse un ensayo sobre el equilibrio sagrado entre abejas y humanos. Aunque mi único encuentro implicó saliendo corriendo de un en tercer grado, poco a poco fui construyendo un futuro. Cuando llegó el sobre de la Universidad Western Summit, el tío Richard lo examinó como un trato que él mismo había negociado. «Felicidades», dijo, su voz firme pero orgullosa. Sus ojos brillaron cuando lo dijo. «Ahora, ve y demuéstrales que tienen razón». El día de la mudanza fue un caos. Padres haciendo malabares con cajas, globos flotando, todos llorando en los umbrales. Los míos no vinieron, ni un mensaje, ni siquiera un buena suerte. El tío Richard subió todo 3 pisos bajo el calor de agosto, su camisa pegada a su espalda, pero se negó a dejarme llevar las cosas pesadas. «Esto cuenta como mi entrenamiento anual», bromeó. «No le digas a mi entrenador que en realidad he sudado». Cuando la habitación finalmente estuvo lista, me quedé allí, observando las sábanas desiguales, la lámpara de segunda mano, el leve olor al eje, y sentí una punzada profunda. Él debió haberlo notado porque dijo suavemente, «No los busques aquí, Alma. Mira hacia adelante». Esa es la dirección a la que te diriges. Solo pude asentir, con la garganta apretada. Antes de irse me dio un pequeño sobre. Dentro, una nota con su letra clara y mayúscula. Si alguna vez dudas de que perteneces, mira tu reflejo. Llegaste aquí sin ellos. La pegué en mi agenda y la mantuve allí los 4 años. Esos primeros meses fueron difíciles. Me sentía como una intrusa en cada clase, la chica con zapatos de segunda mano que llevaba bolsas con olor a detergente en lugar de las de lujo. Pero el tío Richard llamaba todos los domingos sin falta, a veces solo para bromear. Así que, señorita de la lista de honor, ¿sigues viviendo de ramen y determinación? Apenas, yo decía. Bien, respondía, la lucha te mantiene alerta. Ese ritmo me estabilizó, su voz era una especie de gravedad. En mi segundo año conocí a Ethan Cole, el tipo de persona que podía hacer que una habitación exhalara. Nos conocimos haciendo voluntariado en un jardín comunitario. Él estaba plantando cosas de verdad. Yo fingía saber cómo funcionaba una pala. Se ofreció a enseñarme y yo puse los ojos en blanco, pero le dejé. Empezamos a salir meses después, despacio, con cuidado, pero era real. Ethan no era un tipo de héroe, no intentó salvarme, me respetaba y eso significaba más de lo jamás había esperado. Una noche, durante los exámenes finales, me preguntó, ¿por qué revisas todo 2 veces, incluso las cosas más pequeñas? Dudé, luego dije, porque durante mucho tiempo fui al error que nadie arregló. Él no ofreció clichés, simplemente me tomó la mano y dijo, entonces asegurémonos de que nadie te pase por alto de nuevo.
Ese fue el momento en que me di cuenta de que realmente me veía, no como la hija del medio olvidada, sino como alguien que había forjado su propia luz. Para el tercer año, un viejo fantasma resurgió. Sabrina, la ex de Ethan, el tipo de chica que podía convertir el remordimiento en teatro. Empezó a aparecer de nuevo en las reuniones del campus, todo sonrisas y encanto pulido, elogiando mi ropa, mientras sus ojos barrían la habitación en busca de una audiencia. Al principio, me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, pero una noche dejó escapar que Ethan se había reunido con ella para tomar café y ayudarla con un plan de negocios. Más tarde, cuando le pregunté, él me dijo la verdad. Ella se puso en contacto, dijo que necesitaba consejo, dijo. No pensé que fuera gran cosa. No debería haberlo sido, pero ese viejo escozor de ser reemplazada y olvidada regresó como un reflejo que no pude controlar. Esa noche las palabras del tío Richard se reprodujeron en mi mente. La mitad del mundo fanfarronea, la otra mitad se disculpa por existir. No hagas ninguna de las dos cosas. Así que no lo acusé y no supliqué, simplemente dije, la próxima vez que busque la generosidad de otra persona. Ethan asintió, sin protesta, sin defensividad. Esa aceptación silenciosa me dijo más que cualquier discurso. En el último año, todo pareció alinearse como un amanecer largamente esperado. Obtuve mi título en Ingeniería Civil, el mismo campo que el tío Richard describió una vez como el arte de crear lo que perdura. Él se sentó en la primera fila de mi graduación, aplaudiendo tan fuerte que el decano hizo una pausa para mirar arriba. Después me entregó una modesta pluma silbada. «Usa esto para firmar los contratos de los que te sentirás orgullosa», dijo. Sonreí. «No mi autógrafo». Él se rió. «Algún día, construye primero, presume después». Mientras otros celebraban esa noche, me quedé en mi dormitorio releyendo el diario que me había dado cuando tenía 13 años. Las páginas estaban llenas ahora. Lecciones, pequeñas victorias, gratitud escrita. Una línea destacaba como un latido. Si está en esta casa, pertenece a la gente de esta casa. Esa casa ya no era una estructura, era mi vida, y por primera vez sentí de verdad que vivía dentro de ella. Después de la graduación, me uní a una pequeña empresa de ingeniería. No era glamorosa, pero era sólida y era mía. Ethan encontró trabajo en la misma ciudad y por primera vez el camino por delante se sentía como el mío propio. Todos los viernes, el tío Richard y yo nos reuníamos a cenar. Él levantaba su vaso de whisky y bromeaba. «Mírate, señorita Mountain, subiendo la escalera sin tropezar». Yo me reía y decía, «Dale tiempo, todavía podría hacerlo». Lo que no quería ver eran los cambios, la fatiga en su voz, la forma en que se frotaba el hombro después de levantar bolsas de supermercado, la ligera pausa antes de recordar un lugar familiar. Me dije a mí misma que era solo la edad que se estaba infiltrando. No sabía que era la obertura silenciosa de todo lo que estaba a punto de romperse, porque las personas más fuertes no se desploman en una caída dramática. Primero se desvanecen, en silencio, casi con gracia, hasta que te das cuenta de que has estado cargando lo que ellos solían sostener. Comenzó sutilmente, el tipo de cambio que te dices a ti misma que no analices. El tío Richard empezó a cancelar nuestras cenas de los viernes, alegando que el trabajo estaba brutal últimamente, palabras que nunca le había oído usar antes. Luego, una tarde, cuando pasé sin llamar, lo encontré dormido en su sillón a las 8. La televisión murmuraba un infomercial a nadie. Cuando le toqué el hombro suavemente, se sobresaltó, forzando una sonrisa que llegó demasiado tarde. Dijo, «Día largo, supongo que parpadeé demasiado tiempo». Pero la sonrisa se detuvo antes de llegar a sus ojos. Las señales se multiplicaron, frascos de medicamentos alineados en el mostrador, su mano temblaba ligeramente mientras se servía el café, contaba la misma historia 2 veces en una noche. Yo me di cuenta. Él se dio cuenta de que yo me daba cuenta. Y juntos nos deslizamos en un pacto silencioso de negación. Él todavía me preguntaba cómo estaba. Con calma, con firmeza, de la misma manera que siempre lo había hecho cuando yo estaba aprendiendo a construir una vida a partir de las ruinas. «Estás haciendo un buen trabajo», me dijo una vez después de que me desahogara sobre un cliente difícil. «Solo recuerda, los trabajos te reemplazan en una semana. La gente no lo hará si eliges a las personas adecuadas».
Esa frase me golpeó más hondo que cualquier evaluación de desempeño. No me di cuenta de que era su forma de prepararme para un mundo donde él podría no estar allí para decirlo. Pasaron los meses. Mi carrera ganó impulso, mis cimientos se sentían firmes. Ethan y yo encontramos un ritmo que funcionaba. Su trabajo de marketing, mis proyectos de ingeniería, ambos estables. Pero cada vez que Richard ignoraba una tos o desestimaba mi preocupación, esa estabilidad se resquebrajaba un poco más. Entonces llegó el día. Un martes, el teléfono sonó. Una voz temblorosa al otro lado de la línea. Señorita Mountain, soy Grace de la oficina del señor Carlton. Se desmayó durante una reunión. Lo han llevado al hospital St. Luke's. El viaje se difuminó, solo rayas de luces rojas y el latido de mi corazón en mis manos. Cuando finalmente llegué a su habitación, se veía increíblemente pequeño contra todo ese blanco. Aún así, cuando me vio, logró una sonrisa torcida. «No pongas esa cara tan seria», dijo con voz ronca. «Les dije que quería una noche de alojamiento gratis, 5 estrellas si ignoras la comida». Traté de reír, pero mi garganta me quemaba. «Me asustaste», susurré. Él se encogió de hombros débilmente. «La primera vez para todo». Luego, más suave aún. «Siéntate, chica». Esperó hasta que la habitación se sumió en el silencio, solo el pulso tranquilo de las máquinas y el suave arrastrar de pasos en algún lugar más allá de la puerta. «¿Sabes?», dijo, su voz más ronca de lo que jamás la había oído. «Siempre pensé que tu padre sería el que te enseñaría estas cosas. Cómo mantenerte erguida, administrar el dinero, discutir sin levantar la voz. Pero me alegro de que haya resultado ser yo». «No hables así», susurré. «Así como si...». No pude terminar. Él dio esa media sonrisa de nuevo, la que contenía más consuelo que las palabras jamás podrían. «Honesto», dijo, tomándome la mano, un gesto raro en él. «Has superado todas y cada una de las expectativas que alguien haya tenido para ti, Alma. Solo recuerda una cosa». «¿Qué es eso?». «No eres una pieza extra, nunca lo fuiste». Mi visión se volvió borrosa y parpadeé rápidamente, no queriendo dejar que las lágrimas ganaran. Él notó el esfuerzo y sonrió débilmente. «Si mojas estas sábanas, pagas la factura de la tintorería». Me reí y el sonido se quebró a mitad, pero por un instante sentí que el mundo había vuelto a la normalidad. Se quedó en el hospital unas noches, luego volvió a casa, más lento ahora, más callado, fingiendo aún que nada había cambiado. Nunca volvimos a sacar a colación el susto, pero ambos sabíamos que algo invisible se había movido entre nosotros. Esa última Navidad me dio una caja envuelta en oro. Dentro estaba el mismo diario de cuero que me había dado cuando tenía 13 años, solo que ahora no estaba en blanco. Cada página estaba llena. Notas cortas, consejos, chistes, bocetos a mano alzada, incluso recibos de restaurantes pegados con garabatos como «La mejor hamburguesa de 2014». Aún así, no vale las calorías. La última página me hizo contener la respiración por un segundo. Su letra temblaba, pero se mantenía legible. «Si alguna vez intentan borrarte de nuevo, recuerda esto. Ya has escrito tu propio capítulo». Levanté la mirada, con la garganta apretada. «¿Has estado escribiendo en esto todos estos años?». Él se encogió de hombros. «No podía dejarte todas las buenas líneas para ti sola». Me incliné y lo abracé. No fue un abrazo cuidadoso, fue uno de verdad. Él se rió entre dientes, murmurando: «Despacio, me vas a romper una costilla». Pero lo abracé un poco más fuerte, porque algo dentro de mí sabía que era la última vez que escucharía esa risa en la misma habitación. Cuando llegó la llamada meses después, no contesté de inmediato. Era temprano, el mundo aún medio dormido. El teléfono volvió a zumbar, luego una tercera vez. Al otro lado, la voz de Grace se quebró. «Señorita Mountain, lo siento mucho. Richard falleció mientras dormía esta mañana». El mundo se quedó en silencio como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida por completo. Me senté congelada en el borde de mi cama, con el teléfono aún apretado en la mano, mirando la pared como si la pura concentración pudiera obligar al mundo a volver a la normalidad. Se suponía que él estaría bien, se suponía que seguiría haciendo chistes sobre el envejecimiento y el colesterol, no que desapareciera de la noche a la mañana. Los días siguientes se difuminaron. Llamadas, documentos, arreglos funerarios. Me había nombrado ejecutora. Naturalmente, claro que sí. Nadie más conocería los detalles importantes. ¿Qué corbata llamaba la seria?
qué canciones le hacían muecas, cuánto detestaba los lirios y prefería las sencillas rosas blancas en su lugar. El servicio fue pequeño y elegante, justo como él lo hubiera querido. Una mezcla de viejos amigos, algunos colegas y esas raras personas que realmente importaban. Me quedé cerca de su foto, asintiendo a través de condolencias que se sentían amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. Y entonces aparecieron. Mis padres, Jasmine, Lily, entrando a la capilla como si fuera un evento de alfombra roja. Mi madre se escondió detrás de unas gafas de sol negras de gran tamaño, suficientemente grandes para ocultar tanto sus ojos como su conciencia. Mi padre estrechó manos con extraños, ofreciendo palabras solemnes sobre lo que era una pérdida para la familia, a pesar de no haber hablado con Richard en más de 15 años. Cuando finalmente me notaron, sus caras pasaron por una tormenta de emociones. Shock, culpa y cálculo, todo enredado. «Alma», exclamó mi madre, agarrando mi mano. «No teníamos idea de que tú y Richard fueran tan cercanos». Me aparté suavemente. «Nunca preguntaste». Mi padre se aclaró la garganta, adoptando su tono de práctica, el que usaba para discursos de iglesia y tratos de negocios. Tu tío era un hombre extraordinario, generoso, exitoso, siempre parte de la familia. Esa última palabra casi me hizo reír a carcajadas. Familia. La voz de Jasmine intervino, azúcar sobre acero. Entonces, ¿sabes cuándo es la lectura del testamento? Quiero decir, el tío Richard estaba bien acomodado. Lily lanzó un suspiro exagerado, ajustándose los pendientes de perlas. Solo espero que quisiera que mantuviéramos unido el legado familiar. La casa, los coches, todo eso. Por un segundo, me pregunté si estaba soñando o atrapada en alguna obra cruel. Ni siquiera había sido enterrado todavía, y ya estaban rodeando la herencia como carroñeros que huelen un botín fresco. No me molesté en responder, simplemente me di la vuelta y me fui. En una semana comenzó la inundación, mensajes de texto, buzones de voz, solicitudes en redes sociales. La voz de mi madre rebosando falsa calidez. Cariño, realmente deberíamos reconectar. La familia es todo lo que tenemos. Luego, un mensaje de Jasmine se deslizó en mis MD. Deberíamos hablar sobre asuntos de la herencia pronto, escribió Jasmine, mientras Lily enviaba un emoji que intentaba hacer que el dolor pareciera elegante. No mucho después, el abogado del tío Richard, el señor Halpern, llamó. La lectura del testamento está programada para el lunes por la mañana, dijo. Puede ser trascendental. Su tío fue muy específico sobre lo que quería. Sonreí débilmente, mis dedos rozando el borde desgastado de mi diario. Si alguna vez intentan borrarte de nuevo, estaban a punto de descubrir qué sucede cuando confundes la tranquilidad con la debilidad. Y yo estaba a punto de cumplir mi promesa a mí misma y al hombre que me enseñó a mantenerme erguida. La oficina del abogado olía a cuero, a dinero antiguo y a la tenue satisfacción de la justicia. Cortinas pesadas, muebles de madera oscura, sillas que obligaban a una postura perfecta. El aire contenía ese silencio donde cada respiración se sentía como un testimonio. El señor Halpern se sentó a la cabecera de una larga mesa de caoba. Mi familia se alineaba en el lado opuesto. Mis padres, Jasmine y Lily, envueltos en un luto costoso. Mi madre se secaba lágrimas invisibles con pañuelos de diseño. Mi padre juntaba las manos como un predicador listo para las donaciones. El teléfono de Jasmine seguía brillando debajo de la mesa y Lily se inclinó para susurrar. ¿Crees que nos dejó la casa? Yo me senté frente a ellos. El diario reposaba en mi regazo, el corazón firme, un sencillo vestido negro, sin joyas llamativas, sin armadura. No necesitaba ninguna. Halpern se aclaró la garganta. Estamos aquí para revisar el último testamento de Richard. Su tono era preciso, deliberado. Comenzó con lo habitual: deudas saldadas, pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, regalos al personal de larga duración. Mi familia se agitó, tratando de parecer paciente, prácticamente vibrando de codicia. Luego pasó una página. En cuanto al resto de la herencia del señor Carlton, Jasmine se inclinó hacia adelante, los diamantes atrapando la luz. Lily juntó las manos como si esperara un favor divino. Mi padre me miró, una sonrisa burlona parpadeando. Mitad lástima, mitad advertencia. Halpern leyó lentamente, cada palabra nítida como el cristal. Dejándole mi patrimonio a mis parientes consanguíneos que me recordaron solo cuando mi saldo bancario les convenía, no les dejo nada. El silencio partió la habitación. Mi madre exclamó. La boca de Jasmine se abrió.
Lily parpadeó, aturdida. «Está bromeando, ¿verdad?», susurró. Halpern no se detuvo. Pasó otra página. A mi sobrina Alma Mountain, abandonada a los 13, pero nunca ausente desde entonces, le dejo la totalidad de mi patrimonio. Todos los bienes, propiedades, cuentas y posesiones. Por un momento suspendido, Nadia respiró. Y luego, como un único movimiento, 4 pares de ojos se fijaron en mí. Jasmine fue la primera en romper el silencio, su voz aguda y temblorosa. Mantuve mi tono firme. Me conoció durante 15 años. Ustedes simplemente dejaron de prestar atención. La cara de mi padre se puso escarlata. Lo manipulaste, lo envenenaste contra su familia. Apoyé la palma de la mano en el diario, mis dedos trazando el cuero suave y gastado. No, dije en voz baja. Ustedes lo hicieron solos. El día que me dejaron una nota en la nevera, Lily intentó su dulzura de práctica. Vamos, Alma, realmente no planeas quedarte con todo, ¿verdad? Somos familia. Esa palabra otra vez, familia. Dejé escapar un suspiro lento y sonreí. No con crueldad, no con aires de suficiencia, solo con cansancio. Qué gracioso, dije. 15 años de silencio no suenan mucho a familia. Pero claro, ahora que hay dinero sobre la mesa, de repente volvemos a ser parientes. El señor Halpern cerró la carpeta con un suave y definitivo chasquido. El testamento es hermético. El señor Carlton fue muy específico. Cualquier impugnación será desestimada de inmediato. Mi madre abrió la boca, luego se lo pensó mejor. La incredulidad en sus rostros se convirtió en ira. La misma mirada que habían tenido años atrás cuando se dieron cuenta de que ya no necesitaban su permiso para existir. Me alicé el frente del vestido y me levanté. Con permiso, tengo cosas que atender. Señor Halpern, gracias por su tiempo. Jasmine sisó. Esto no ha terminado. Sostuve su mirada con firmeza. Terminó cuando dejaron de llamarme su hermana. Luego me di la vuelta y salí. Afuera, el aire se sentía nuevo, más agudo, más limpio, como si el mundo hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente hubiera exhalado por mí. La luz del sol rebotaba en la fachada de cristal del edificio, cegando momentáneamente. Y en ese destello me vi a mí misma. No la niña asustada de 13 años con una mochila esperando a alguien que nunca llegó, sino una mujer de pie en su propio terreno, exactamente donde ella eligió estar. Saqué mi teléfono, abrí mis mensajes y encontré el contacto que aún deseaba que existiera. «Ojalá estuvieras aquí para ver sus caras, viejo», escribí. Luego, después de una pausa, «Tenías razón». Escribí mi propio capítulo. Presioné enviar a ninguna parte, a todas partes. Más tarde esa semana, estaba en el balcón de la casa de Richard, mi casa ahora, observando cómo las luces de la ciudad brillaban como el latido de todo lo que él había construido y dejado atrás. Sostuve el diario, pasando a su última página una vez más. La tinta se había desvanecido un poco, pero las palabras aún ardían con fuerza. Si alguna vez intentan borrarte de nuevo, recuerda esto. Ya has escrito tu propio capítulo. Sonreí. Lo hice, susurré, y seguiré escribiendo. En ese momento no estaba pensando en dinero, ni en escrituras, ni en bienes. Estaba pensando en esa niña de 13 años en un porche, agarrando una mochila y una nota en la nevera, preguntándose qué había hecho mal. Si pudiera retroceder en el tiempo hasta ella ahora, le diría esto. Un día tendrás un hogar que no te tratará como una visita, una vida que nunca se disculpa por ocupar espacio y un nombre que nadie pasa por alto. Ethan salió al balcón, envolviéndome un brazo alrededor de los hombros. ¿Estás bien? Asentí, apoyándome en él. Sí, simplemente se siente como un círculo completo. Él miró la ciudad extendida debajo de nosotros. Estaría orgulloso, ¿sabes? Incliné mi cara hacia el cielo, azul suave sobre el horizonte. Creo que ya lo está. Debajo de nosotros, las luces de la ciudad brillaban como páginas que se pasaban, y por primera vez la historia me pertenecía entera e irrevocablemente.